Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Lorena Hernández, soy psicóloga, máster en hipnosis clínica y próximamente coach ontológico. El día de hoy quiero compartirte información acerca de los mecanismos de defensa de la mente inconsciente. Pero como lo prometido es deuda, en el video anterior les prometí que les iba a compartir la diferencia entre la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. Y bien, sin tanto preámbulo, la mente consciente es todo aquello que sabes de ti, ¿ok? La mente subconsciente es tu memoria emocional, es decir, aquella que se alimenta de emociones, sensaciones, y que a su vez las deja registradas en tu estructura mental para que después puedas recuperar recuerdos a través de aromas, a través de sonidos o a través de algunos objetos que puedas tocar, algunas texturas o también a través de algunas formas visuales. Esta es tu mente subconsciente, tu memoria emocional. Y también tenemos tu mente inconsciente, que como su nombre lo dice, es todo aquello que tú no sabes de ti mismo, ¿ok? Y parte de esta mente es el estudio que realizó el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, y que nos ayudó a identificar y a nombrar algunos de los mecanismos de defensa de la mente humana. Y bueno, vamos a comenzar sin tanto preámbulo. ¿Qué es, según Sigmund Freud, los mecanismos de defensa? ¿Qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son aquellas reacciones o falta de reacciones que el ser humano utiliza para no colapsar. Es decir, es un proceso psicológico automático que protege al individuo contra las exigencias instintivas. ¿Ok? Podría decirse que un mecanismo de defensa, el cual es totalmente inconsciente, lo repito, pueda considerarse aceptable o pueda ayudar a que la persona pueda parecer aceptable ante un impulso. ¿Ok? Sin embargo, bueno, aquí van un poco de los mecanismos de defensa. Solamente les voy a dar una parte porque fueron los que hoy en una terapia encontré y me pareció interesante compartirlos. ¿Ok? La madre de todos los mecanismos de defensa, según Sigmund Freud, es la represión. Y bien, ¿qué es la represión? La represión es el mecanismo de defensa que hace que cuando llega un estímulo a los sentidos y es procesado, bueno, por la mente subconsciente, emocional y todo esto, y en su mayoría es un estímulo negativo, lo que va a suceder es que la persona, al no saber qué hacer con esa energía, vamos a llamarle así, recibida, lo que hace es que la reprime, la guarda. Y cuando se reprime, lo que va a pasar es de que esta información se manda hasta atrás, hasta la mente inconsciente. Y bueno, de aquí se despliegan todos los demás mecanismos de defensa, como viene siendo una de las más interesantes, que la verdad yo me la paso jugando con este mecanismo de defensa. De hecho, muchos de nosotros nos vamos a identificar con este y con muchos otros, como lo es la proyección. ¿Qué es la proyección? Bueno, en un simple ejemplo, más bien, la proyección es como si nosotros tuviéramos aquí adentro de nuestra cabeza metido un proyector. Y ese proyector va a reflejar afuera todo aquello que nosotros ya traemos dentro. Sin embargo, es un mecanismo hecho principalmente para que el mismo individuo no se recrimine o no se glorifique, no se venere tanto sus propias características, ¿ok? En algunos casos, pero vamos a continuar explorando. Esto quiere decir que cuando tú vas
al mundo exterior o cuando tú estás en modo de vigilia, que es el modo despierto, lo que va a suceder es de que tu mente o tu sistema de activación reticular va a hacer que tú prestes atención exactamente a aquello que te va a ayudar a reflejar algo que ya está registrado en tu mente subconsciente, es decir, un estímulo que ya fue registrado por tus emociones o que te va a producir una emoción que tú ya conoces, a lo mejor en mayor o menor intensidad, pero va a ser exactamente lo mismo. Y bueno, en palabras simples, además de un proyector que va a exponer en todo tu exterior lo que eres tú, es como si fueran, principalmente en este mecanismo de defensa, es como si fueran espejos, como si todos fuéramos espejos de todos. Es decir, si tú señalas a alguien porque hizo algo que te molesta, es porque en el fondo tú haces algo muy similar, a lo mejor no es exactamente lo mismo, sin embargo, la esencia de la acción que la persona hizo, la llevas a cabo tú también. O bien, cuando una persona señala a otra porque le encanta lo que hace, es decir, cuando nos enamoramos o cuando alguien nos cae muy bien. Entonces, es más fácil ver lo que nosotros somos y no sabemos que somos en otros que nosotros mismos. Esto es el mecanismo de defensa proyección. ¿Ok? Posteriormente pasamos al mecanismo de defensa negación. ¿Ok? Recordemos que todos estos mecanismos provienen de la represión, que es la madre de todos los mecanismos de defensa de la mente inconsciente. Entonces, volvamos a la negación. La negación, bueno, creo que está demasiado simple esto, su nombre lo dice. Es cuando una persona es incapaz de reconocer y aceptar hechos de su realidad. Y por lo tanto, se crea algunas situaciones que le ayuden a no creer que ya sucedió el evento que se está negando. Por ejemplo, en la muerte de algunas personas, y bueno, los familiares o las personas que le rodeaban, en algunos casos tienden a continuar pensando que la persona sigue viva y le siguen arreglando su cuarto, le siguen arreglando su ropa. En los casos más extremos le siguen dando un lugar dentro de la casa y siguen actuando como si la persona estuviera ahí, ya sea que le estén hablando o cuestiones por el estilo. Eso es la negación o un ejemplo. Bueno, en este caso es un ejemplo. Hay muchas maneras de ejercer la negación. También tenemos la evasión. Evasión es un mecanismo de defensa que mucha gente utiliza para poder afrontar o más bien no afrontar una situación. Sobre todo es normal en las situaciones incómodas. Por ejemplo, si a ti te dicen, oye, es que tienes que hacer, no sé, por ejemplo, Mike Wazowski en su papeleo. Bueno, Mike Wazowski estaba evadiendo hacer su papeleo. ¿Por qué? Pues porque le causaba, no sé qué, a lo mejor flojera o cuestiones por el estilo. Entonces, él lo que hacía era evadir. Su mecanismo de defensa, y miren, hasta el color coincidió, es la evasión, ¿ok? Acuérdense de Mike Wazowski cuando no quiere hacer su papeleo. Y bien, tenemos otro mecanismo de defensa muy interesante también, que se llama justificación, ¿ok? Este mecanismo de defensa nace para todas aquellas personas que ponen una y mil justificaciones o también excusas a acontecimientos que simple y sencillamente pues no se prestaron a realizar en tiempo y forma. O, bueno, pues sí, de la manera en la que debían hacerlo. Y entonces comienzan a justificar, ay, es que no lo hice por esto y por esto y por esto y por esto, ¿ok? Después, algo muy parecido a la anterior de la justificación, la evasión, algo muy parecido es también la postergación. En cuanto a la postergación, lo que sucede es de que la persona simple y sencillamente
deja todo para después. La alarma, las compras, pues, bueno, hay mil y un cosas, ¿verdad? Pendientes de todo tipo que se pueden dejar al último momento o simplemente para después. Tenemos otro mecanismo de defensa que también es súper interesante, que se llama racionalización. Ok, y esta es como la necesidad imperativa del ser humano de darle explicación a todo, y es un contarse cuentos uno mismo para poder sobrellevar eventos que quizá ya no deberían de estar, bueno, pues sintiendo esa necedad. Por ejemplo, cuando una pareja pues ya decide romper, ¿no? Y entonces la mujer o la chica está revisando en todas las redes sociales. Y entonces a lo mejor el chavo ya está como en otra onda, ya a lo mejor pues sí tiene otros rollos con otras chicas u otra chica. Y de repente pues la chica que lo está como queriendo revisar nota alguna pues evidencia de que el chico ya está en otra relación o ya está en otro mundo con otra historia. Y entonces la chica empieza a explicarse de que no, es que eso lo está haciendo para darme celos. Esa persona está racionalizando, le está queriendo dar una explicación, se está creando un propio cuento para poder tolerar algo que está viendo sin que le duela, ¿ok? Ahora, tenemos otro mecanismo de defensa muy interesante que se llama sublimación. La sublimación es uno de los mecanismos de defensa que utilizan pues sobre todo las personas que llegaron a tener eventos que les causaron un dolor intenso, y a medida que fueron creciendo pues ese dolor intenso se convirtió en ira, y esa ira pues no puede ser descargada de acuerdo a su educación o a sus principios de una manera pues que a ellos les gustaría, como tal cual, o sea, pudiera ser agresiva. Entonces lo que ellos hacen es convertir toda esa ira, esa energía o esa pues negatividad en algo aceptado socialmente. Por ejemplo, los médicos cirujanos sobre todo, que tienden a tener ¿cómo se le dice? Como dicen, madera de doctor, pero no es que sea madera, o sea, ellos traen alguna situación todavía a nivel inconsciente que están sublimando, es decir, la están haciendo sublime, están salvando vidas, están operando tumores o X o Y. Entonces, este es un ejemplo. Otro ejemplo podrían ser los boxeadores o los luchadores, que también tenían una ira acumulada y la están descargando a través de algo socialmente aceptable, ¿ok? Entonces, eso es la sublimación, volver una emoción negativa hacia algo que sea más sublime, ¿ok? Tenemos otro mecanismo de defensa muy parecido que se llama desplazamiento. En la cuestión del desplazamiento lo que sucede es lo siguiente. La persona recibe un estímulo negativo y entonces lo que hace es quedárselo, y cuando va a una zona donde siente que tiene más poder, lo descarga igual negativamente, en contraste con lo que es la sublimación. Es decir, en la sublimación la persona va a buscar hacer la descarga de esta emoción de una manera positiva, y en el desplazamiento lo va a hacer de una manera negativa. Esto pasa, por ejemplo, cuando en el trabajo tu jefe te regaña y luego cuando ya estás en tu casa, pues tú te peleas con tu mujer o regañas a tus hijos o regañas a la mascota. El punto aquí es que en el desplazamiento la energía se va a depositar en la
otra persona, pero de manera negativa. Tenemos también la introyección. La introyección es algo que mucha gente va aprendiendo a lo largo de la vida, ya que va como adaptando situaciones que encuentra en otras personas, situaciones, actitudes, conductas, bueno, toda una cuestión de características de otros individuos y las aprehende hacia sí mismo. Eso es la introyección. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, el papá de una familia fallece y entonces al fallecer él, el hijo comienza a comportarse igual que como lo hacía su padre. Esto quiere decir que él introyectó al padre. Esto es solamente un ejemplo, no quiere decir que forzosamente en todos los casos tenga que haber un fallecimiento, no. O sea, la introyección puede ser con cualquier persona. La persona actúa tal y como aquella persona lo hace y de hecho eso pasa muchísimo. Por eso es que tenemos una conciencia colectiva o también llamada una conciencia social, en la cual seguimos tendencias, seguimos algunos las reglas, etc, etc. Bueno, tenemos uno de los más interesantes también que se llama formación reactiva caracterológica, y en este mecanismo de defensa lo que va a suceder es de que la persona va a tratar de contener el impulso negativo hacia una situación o persona y lo va a tratar de cambiar por todo lo contrario. Es decir, si una persona a una persona le desagrada otra, en vez de demostrarlo tal y como debería, o no es como debería, sino en vez de demostrarlo simplemente, lo que va a suceder es de que esta persona va a actuar como si esta persona le cayera muy bien, pero de manera exagerada. Esa es la característica del mecanismo de defensa formación reactiva caracterológica. Y bien, todos estos mecanismos de defensa son solo una pequeña parte de la gran lista de ellos que existen. Estos se manifiestan de una manera muy sutil todos los días en muchas personas. Pero recuerda, antes de juzgar a otra persona, date cuenta que existe el mecanismo de defensa proyección, en el cual tú eres un espejo y el entorno que te rodea es tu propio espejo, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Y bien, ya para terminar, espero que les haya gustado la explicación de los mecanismos de defensa, de que haya quedado claro o que haya quedado clara la diferencia entre la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. Estos solamente son algunos de los mecanismos de defensa conocidos. Sin embargo, tengo una lista con 27 más de ellos. Si te gustó este video, déjame un like y esto me va a ayudar a que te pueda hacer otro video con todavía más de estos mecanismos de defensa. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que te haya gustado, que compartas con todos tus amigos y bueno, que estés siempre muy dispuesto a mejorar. Cuídate, que estés bien, chao.